Buenas tardes. Preguntarles, bueno, evidentemente el senador Ríos Peter, ¿qué pasó en anticorrupción? Evidentemente ya, pues se ve difícil que mañana haya condiciones para solicitar un periodo extraordinario, ¿verdad? Pero ¿en qué quedaron después del documento que circuló el senador Pablo Escudero? Y preguntarle también al coordinador Barbosa, a propósito de una columna que se publica el día de hoy, ¿le interesa presidir su partido? Gracias. Bueno, como ustedes supieron, porque ayer se subió al micrositio, Pablo Escudero nos contestó el documento que le hicimos llegar hace exactamente una semana, de ayer en 8. Tras la revisión del tema, pues la verdad es que no nos contesta más que el 15% de los asuntos que le planteamos, de tal manera que hay asuntos que verdaderamente son relevantes y en los cuales no tenemos una posición oficial. Por ejemplo, el tema de denuncias. Lo traigo a colación porque el tema de denuncias, cuando le preguntaron en su momento al senador Emilio Gamboa, fue el ejemplo que él retomó, el de la declaración de cacería de brujas, tenía que ver con las denuncias que llevaran a cabo los ciudadanos y las ciudadanas en el nuevo esquema del combate a la corrupción. Bueno, no tenemos una posición en el documento que nos ha entregado el senador Escudero. Pero así como lo dijimos, y es el mismo ánimo que mantenemos, ya hay información suficiente, inclusive ya planteamos nosotros los 30 temas de los que ustedes ubicaron en el documento de 21 asuntos que comunicamos, lo publicaron varios de los medios que están aquí presentes. Ya tuvimos un rebote, es más o menos del 15%, repito, lo que nos ha respondido, pero esta es una evidencia de que tenemos material suficiente para dictaminar. ¿En qué consiste una dictaminación? Cuando no tenemos un acuerdo definitivo en el documento que se va a votar, pues se mantiene una estructura base, ejemplo, las 5 iniciativas que ha presentado el PRI. Nosotros dijimos que esos pueden ser el elemento base para dictaminar. Tenemos 30 corchetes que mantenemos a discusión, pues hay elementos suficientes para discutir, igual que en las 2 leyes, tanto la de Procuraduría General de la República como el tema del Código Penal, de tal manera que a una semana de que hicimos este planteamiento, insistimos, hay material suficiente para dictaminar. Necesitamos un periodo extraordinario antes del 28 de mayo y no hay, hay elementos suficientes y no habría excusa para no sentarnos para tal efecto, y precisamente por eso mantendremos la posición que mantuvimos la semana pasada en términos de exhortar a que haya un periodo extraordinario. ¿Hay alguna definición de si se va a solicitar ese periodo, si los van a convocar a la comisión? ¿Algo que hayan hablado con Escudero en ese sentido? Bueno, nosotros, y así lo hablé hoy con el senador Juan Carlos Romero Hicks, el Partido Acción Nacional presentará un punto de acuerdo exhortando a que haya un periodo extraordinario. El Partido de la Revolución Democrática, en la misma sintonía que lo hicimos la semana pasada, habremos de presentar un punto de acuerdo. Y bueno, pues son temas que, como ustedes saben, se dirimen por 2/3 partes de los miembros de la comisión permanente. Entonces, pues será una buena oportunidad para que cada quien exhiba sus cartas de quién quiere y quién no quiere un periodo extraordinario. A ver, primero, para que haya un elemento nuevo. Para nosotros los documentos que ayer entregó el PRI y el Verde sobre el tema de leyes anticorrupción, aun cuando son deficientes, son los predictámenes. Punto. Para nosotros ya hay predictámenes. Son esos, con los corchetes que nosotros hacemos ver. ¿Con qué propósito hacemos esto? Para que no haya pretexto para reunir a las comisiones unidas a dictaminar lo correspondiente. Para nosotros ya se avanzó, ya son predictámenes. Sí me doy a entender el alcance de esto, ¿verdad? Esos documentos que los presentaron todavía sin mucho interés, porque hay muchos temas que ni siquiera dicen nada de ellos, son los predictámenes, ¿de acuerdo? Para nosotros son los predictámenes y haremos corchetes. Esos documentos con nuestros corchetes son los predictámenes y podemos resolver los dictámenes de hoy al domingo, para que a partir del próximo lunes
pudiéramos tener periodo extraordinario, y es por lo cual vamos a solicitar a la Comisión Permanente se apruebe el acuerdo correspondiente para que el Congreso sea llamado a periodo extraordinario. Ese es un elemento de avance, pues. Si la decisión del PRI fue que no hay extraordinario en mayo, porque no hay dictámenes, predictámenes, yo le digo, ya están los predictámenes. Ya están, esos son. Vámonos a la dictaminación, para que quede claro perfectamente si hubo voluntad o no hubo voluntad de parte del PRI. Más allá del dicho de que lo saque el PAN y el PRD por mayoría y eso y el otro que ya suena como ya también hacerse bolas. Las bolas se están haciendo, pero del lado del PRI y del Verde. A ver, respecto de si quiero ser presidente nacional de mi partido, sin duda que tengo interés en algún momento de mi vida política presidir al Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, pero yo no veo que este sea el momento. Tendrá que terminar Agustín Basabe su presidencia nacional el año que sigue, y entonces habrá un proceso de renovación. Y si yo veo sano el ambiente para participar, sin duda que entonces decidiré sobre buscar o no la presidencia de mi partido. ¿Reconsideraría en caso de que, como dice esa columna política, Agustín Basabe decía presentar su renuncia después del proceso electoral del 5 de junio? Bueno, esa columna política lo que dice es que renunciaría el presidente nacional, no es nada corroborado, no merece mayor atención, ¿sí? Solamente decir que en caso de que así ocurriera, el Consejo Nacional tendría que reunirse a elegir a otro interino, que terminaría el plazo para el cual fue electo Navarrete. Recuerden que Agustín Basabe fue electo para cubrir el plazo para el cual fue electo Navarrete. Si ahora se va Agustín Basabe, tendría que haber otro interino para terminar ese plazo, que concluye a mediados del mes del año 2017. ¿Pero a usted no le interesa el interinato? No. Cuando llegue el momento de un relevo completo y si veo que hay una condición, un ambiente sano para participar, valoraría yo junto con otros compañeros de partido, para poder crear condiciones de poder transformar a nuestro PRD y reingresar al PRD a mucha gente que se fue por condiciones políticas inadecuadas, y estoy viendo a la izquierda para que pudiera volver a estar con nosotros. No escuchó. Buenas tardes. Coordinador, ¿no sería mejor esperar a que pasara la elección del 5 de junio en 14 estados para que esta negociación se pudiera destrampar? Porque todo parece indicar que está secuestrada por los 14 procesos electorales, 12 para renovar gubernaturas, y falta disposición del PRI para sentarse a la mesa y poder construir estos anteproyectos que se necesitan. Yo lo que he referido desde la semana pasada es que el PRI creo que ya decidió batear el periodo extraordinario de mayo para leyes anticorrupción, mando único y cannabis, pero no puede patear el extraordinario antes del 18 de junio. No lo puede patear, porque ahí sí sería defectos jurídicos muy graves. Que no hubiera una ley de justicia penal para adolescentes, que no hubiera una ley de ejecución de penas, que es el nuevo sistema penitenciario en México, que no hubiera lo que se debe llamar una miscelánea penal procesal, por todo el asunto del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se dijo estaba un poco fuera de la realidad jurídica de México, que no hubiera el tema de crimen organizado, que no hubiera un conjunto de leyes penales que son necesarias para el procesamiento de indiciados, para el procesamiento de personas sujetas a un proceso, sujetas a una reclusión. Eso sería gravísimo, que en ese caso el PRI decidiera patear el extraordinario más allá del 18 de junio. Buenas tardes, senadores.
Le quisiera preguntar cómo queda el presidente Peña ante esta negativa del PRI a que haya un periodo extraordinario, porque fue precisamente uno de los temas de campaña que más promovió. Entiendo que entonces mañana ustedes prácticamente encajonarían al PRI a definir si es que hay o no ese extraordinario, y le quisiera preguntar su opinión sobre este tema de también que está en las calles, el de los maestros, que ayer decía el secretario de Gobernación que el diálogo se debe centrar en el secretario Nuño, y vemos que en los estados pues hay un trato diferenciado, porque en Chiapas inclusive parece que los están apapachando. Gracias. Bueno, primero decirles que lo que yo le he propuesto al senador Gamboa es que salgamos mañana a los 3 coordinadores a hacer un anuncio de cuándo el periodo extraordinario. Evidentemente quedó ya claro que el PRI fue el que no quiso que hubiera un periodo extraordinario para cumplir el plazo constitucional del 28 de mayo. Eso está a la vista. Hoy hay que asumir un asunto de responsabilidad, y yo le estoy planteando al senador Gamboa, y él me ha dicho que sí, poder hacer un planteamiento político, ya no con plazos inciertos, ya determinando los plazos del extraordinario, en donde se tendría que desahogar los temas anticorrupción, mando mixto, cannabis y los temas de justicia penal. Eso es lo que yo le estoy planteando, ¿eh? No se trata de aquí que ya pues pongamos evidencias de las que ya son tan hartos todos ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Sino que pongamos en claro cuál es la posición del Senado de la República, que por cierto, espero que sea coincidente con la que tenga la Cámara de los Diputados, porque también es un asunto que tal parece que solo se está resolviendo en el Senado, pero la Cámara de Diputados es una de las 2 cámaras que resuelven este asunto. Respecto del tema, pues yo ya di mi posición, la ratifico, que los maestros se regresen a sus estados a terminar el curso, el año escolar, que el diálogo prevalezca. Bien claro que quien tiene el diálogo a nivel federal es el secretario de Educación Pública, no el secretario de Gobernación, pero bien claro que los temas de educación son temas también estatales y deben de llevarse a cabo las mesas en sus estados, y que no es posible para la ciudad un destino de rehén cada vez que haya un conflicto de esta naturaleza. Buenas tardes. Senadores, 2 cosas, una del tema y una si me puede responder de coyuntura, por favor. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. No podría haber flexibilidad, porque al parecer pues ya tienen arrinconado al PRI. Una fecha que no, intermedia entre el 23 al 28, que es de mayo, ¿no? Parece ser que ya no va a ser en mayo, pero podría ser antes del 18 de junio, el otro extraordinario. ¿Podría? Con los predictámenes que ustedes ya toman. Acabas de reducirla. todo el problema. Entonces tiene ¿Se que podría? ser. Si el PRI fijó una posición de no periodo extraordinario antes del 28 de junio, lo que no puede hacer es dejar de que haya un periodo extraordinario antes del 18 de junio. Entonces lo que yo estoy proponiendo es que los coordinadores ya hagamos un anuncio formal de cuándo sería el extraordinario, y no de mañana dejar otra vez ahí sin mencionar nada sobre las fechas donde sería desahogado el periodo extraordinario. Gracias. Y por otro lado, ¿qué hacer ante este clima de tanta inseguridad y violencia que priva a unos días de las elecciones? ¿Cuál es su punto de vista? Gracias. Que el Estado está a la vista, está en juego, que demuestre si es capaz de garantizar el ejercicio del derecho al voto en todas las entidades donde va a haber elecciones. Es responsable el Estado mexicano, es responsable el gobierno federal, es responsable el gobierno de los estados de garantizar el ejercicio del voto en cada uno de los lugares donde va a haber elecciones.
porque la situación es grave aparte de Tamaulipas en otras entidades. En Veracruz, en Sinaloa, en Durango, en muchos estados es grave y por tanto necesitamos que la violencia no triunfe y que el Estado mexicano garantice el ejercicio libre de los derechos. Gracias. Senadores, buenas tardes. Para preguntarles si ya toman estos 5 documentos como dictámenes, ¿qué pasa con los otros 2 que ustedes también ya habían puesto como condición? El único que se conoce es el de la reforma a la ley orgánica de la PGR, pero falta todavía el de las reformas al Código Penal. Y también, por otra parte, preguntarles, hoy el presidente Enrique Peña Nieto está anunciando una serie de iniciativas para hacer igualitario el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel constitucional y con esto eliminar la discriminación. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, con toda claridad hemos dicho que los 5 documentos, las 5 iniciativas pueden ser base para dictaminar, igual que las 2 iniciativas que están presentadas. Hay 2 iniciativas presentadas, una en materia de Código Penal, otra en materia de Procuraduría General de la República. Son perfectamente documentos que pueden servir para dictaminar. Hay que subrayar que sobre esas 2 el PRI no se ha manifestado, pero ello no evita que tengamos una dictaminación y que en el proceso, como ocurre con cualquier ley, pues el PRI vaya exhibiendo sus puntos. No hay excusa para no tener dictámenes. Bueno, vamos a ver qué tipo de iniciativas presenta el Ejecutivo, si son a la Constitución, si son al Código Civil Federal. No escuché el mensaje a las 2. Bueno, pues nosotros celebramos que haya una posición de vanguardia de parte del Gobierno de la República en los temas de igualdad de géneros, de reconocimiento a la diversidad, de la posibilidad de que matrimonios de personas del mismo género puedan formalizar su relación. Vamos a ver la profundidad. Nosotros celebramos esa posición del Gobierno de la República. Hola, buenos días. ¿Cuál es su opinión de que el presidente del PRD, Agustín Basabe, ahorita está presentando su libro allá en España, en plena campaña electoral? Y cuando están varios temas muy fuertes, por decirlo, de Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas, y no está aquí. Bueno, es un compromiso que ya tenía contraído. Él no está abandonando las campañas electorales. Ha hecho un despliegue muy importante en el país. No pasa nada. No pasa nada de que el presidente nacional vaya a presentar un libro en España en el marco de un evento del PSOE, ¿verdad? ¿Sí? Pero no se tendría que esperar pasando las elecciones, porque precisamente ahorita... Pues ya lo hizo, ¿no? Pero yo no veo que haya un daño estratégico político al partido. ¿Sí? ¿Y es todo? Los gallos somos así. Así somos los gallos, ¿no? A ver, ayer Gamboa dijo que ellos van de 7 también, y que si ustedes quieren aprobar estas iniciativas, les alcanzan los votos para aprobarlas. Entonces, les pone el balón en su cancha. Y el otro tema es, el secretario de Salud ayer dijo que México está preparado para ya distribuir la medicina con la cannabis, pero de lo lúdico no se dice nada. ¿Sí va a avanzar también el tema lúdico en este tema, en este punto? A ver, nosotros ya tenemos claro cómo se puede dictaminar, no hemos tenido convocatoria por parte del presidente de la Comisión Anticorrupción, debería de hacerla. La parte crucial para tener extraordinario, que es el punto nodal antes del 28 de mayo, como lo establece la Constitución, es si hay periodo extraordinario o no. Y eso lo decide la Comisión Permanente. ¿Cómo lo decide? Porque así está establecido, a partir de las 2/3 partes. ¿Cómo se logran las 2/3 partes de acuerdo a cómo está constituida la Comisión Permanente? Se necesita absoluta y necesariamente la votación a favor del PRI. Entonces, mañana veremos cuál es la opinión que ellos tienen al respecto. Pero les va a contestar que no hay dictámenes. Yo creo que aquí no hay que caer en un fenómeno de que es primero el huevo o la gallina. Lo que se requiere es la voluntad política. Y a final de cuentas, siempre vamos a encontrar un embudo, que es que si queremos que sea antes del 28 de mayo, como lo anunciamos desde la semana pasada, es que el día de mañana tengamos una definición de parte de la Comisión Permanente de que haya o no haya
permanente. Si la excusa es que no hay dictámenes, estamos dando la respuesta de que ya hay dictámenes para nosotros. La posición que acaba de decir el coordinador es: para nosotros, para la bancada del PRD, ya hay dictámenes. Votémoslos, o discutámoslos y votámoslos. Ya están las iniciativas que ustedes conocen con el 15% de añadido que puso el PRI. ¿Ven? Ya está la voluntad de nuestra parte de que si hoy se nos convocara, mañana o pasado, esos ya son dictámenes que podríamos perfectamente votar. Votaremos en algunas cosas en contra conforme tenemos encorchetados temas, pero no hay excusa para decir que no hay dictámenes. Y lo de salud, lo de la cannabis. Miren, el tema, la iniciativa del presidente Peña, sin duda que dejó pendientes. Es la iniciativa que el gobierno y sus grupos parlamentarios ya admitieron que se diera en lo que resta, en lo que va para este gobierno. No habrá otra, ¿eh? Y deliberadamente dejaron incompleto el asunto, el tema de la producción para uso lúdico. No quisieron avanzar, no va a haber ningún avance al respecto. A lo propuesto por el presidente Peña, lo que le agravamos fue la prevención y la rehabilitación. Y dividido en dos dictámenes es como se va a resolver. Entonces ayer el secretario de Salud quedó perfectamente claro de que ese es lo que va a haber en el tema de cannabis y que en el tema de amapola simple y sencillamente no es asunto que se vaya a tocar. ¿Ya? Senador, buenas tardes. Quisiera preguntarle si van a conformar con el 15% que ofreció, que les ofrecieron en el PRI, que dicen que ya están conformes, que podrían dictaminar sobre eso. ¿Se van a conformar con eso en relación a lo que podía ofrecer el PRI o irían por algo más? En relación a las dos leyes que quedaban pendientes que el PRI no quiso discutir, que es en materia penal, ¿aprobarían o aceptarían concluir los dictámenes sin estas últimas dos dictaminaciones? Y un tema al margen sería: el gobierno federal o la Secretaría de Educación Pública tendría que negociar con los maestros manifestantes ahorita, tendría que volver a sentarse a discutir lo que ellos están proponiendo, echar bajo la reforma educativa, o tendría que dar ya un paso firme el gobierno federal en ese sentido. Gracias. Sí, bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio y hay que volverlo a subrayar siempre. Son 7 leyes las que componen el Sistema Nacional Anticorrupción. Son 7 documentos, iniciativas que hoy ya pueden ser dictaminados como elementos para hacer un Sistema Nacional Anticorrupción. Y si ellos nos rebotaron un 15% de asuntos, pues ya, adelante. Con esos tenemos elementos suficientes para ir a debatir, para ir a discutir y para ir a aprobar. Mantenemos 30 corchetes en distintos temas, entonces no hay miedo de por qué no convocar a la comisión. Posiblemente piensen que ahí les vamos a ganar. Bueno, pues entonces que se convoque, que se haga la discusión en comisiones y que conforme tenemos los votos instalados en las Comisiones Unidas se dé la votación. Eso no va a ser suficiente para tener periodo extraordinario, que también lo manifiesten el día de mañana en la votación de la Comisión Permanente. No hay un tema abierto en materia educativa. Hay una reforma constitucional aprobada, hay reformas a leyes secundarias en materia de educación aprobadas. El PRD votó en contra de las mismas, pero hoy son leyes vigentes. Así es que lo que hay que aplicar es la ley, nada más. No hay nada que negociar. No hay nada que modificar legislativamente. O sea, no puede haber una negociación en la calle sobre una ley. Las leyes están vigentes. Gracias, senador. Gracias. Vámonos.